Continuamos en directo a América de France 24. A ustedes gracias por seguir con nosotros. En el hecho del día vamos a Centroamérica para conocer más detalles sobre la reciente visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a El Salvador. El presidente Nayib Bukele aceptó recibir a migrantes indocumentados acusados de cometer delitos graves. Vamos por ahora a revisar las noticias. China responde de manera recíproca a los aranceles de Donald Trump. El gigante asiático impondrá desde el 10 de febrero gravámenes del 15% sobre el carbón y el gas natural licuado estadounidenses y del 10% sobre el petróleo crudo, equipos agrícolas y algunos automóviles. Hay expectativa en Estados Unidos por la reunión de Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Washington. La cita es clave de cara a las negociaciones sobre la segunda fase de la tregua entre Israel y Hamás. Esto cuando el gobierno israelí anunció que se prepara para enviar a su equipo negociador a Qatar el fin de semana. Aumenta la tensión en Cisjordania ocupada porque continúan las redadas por parte del ejército israelí en Jenin, Tulkarem y Tubas, que dejan más de 50 palestinos muertos. En las últimas horas, un hombre armado atacó un puesto de control israelí, dejando además 2 soldados fallecidos. Conectamos con nuestro corresponsal. Comenzamos hablando de la renovada guerra comercial porque China anunció aranceles del 10 y el 15% a varios productos estadounidenses, entre ellos el carbón, el gas licuado y el petróleo crudo, entre otros. La decisión del gobierno de Beijing se dio poco después de que la administración de Donald Trump anunciara gravámenes del 10% adicional a todos los productos chinos. Las medidas del gigante asiático incluyen una investigación contra Google por una presunta violación de leyes antimonopolio y controles a las exportaciones de minerales clave para fabricar semiconductores y baterías. A partir del 10 de febrero se impondrá un arancel del 15% a los productos de carbón y gas natural licuado de los Estados Unidos. También se impondrá un arancel del 10% al petróleo crudo, la maquinaria agrícola, los vehículos de gran motor y las camionetas. Con base en los aranceles actuales, se impondrán aranceles adicionales pertinentes a los productos de los Estados Unidos. El Ministerio de Comercio y la Administración General de Aduanas anunciaron hoy conjuntamente que se implementarán controles de exportación sobre los artículos relacionados con el tungsteno, el telurio, el bismuto, el molibdeno y el indio. Nosotros vamos a continuar porque, como Richard Nixon hace medio siglo, Donald Trump utiliza la lucha contra las drogas como combustible político. Su objetivo, el fentanilo, pero la lucha contra el tráfico de opioides, que está causando decenas de miles de víctimas al año en Estados Unidos, también está siendo utilizada como pretexto por Trump para librar su guerra comercial contra Canadá, México y China. Los detalles en el siguiente informe. En las instalaciones de la Policía de Baja California en México, los policías hacen un balance de sus incautaciones: crack, heroína y fentanilo, un opioide sintético ultrapotente. Las pastillas son bastante fáciles de esconder. Inclusive a veces aquí en esta parte del vehículo, cuando empiezas a ver la tapicería que está modificada, ya también aquí en la parte de abajo del asiento, también a veces tienen doble fondo. Como sus derivados y otros estimulantes, el fentanilo se distribuye en Estados Unidos desde mediados de la década de 2010 y es la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años. El fentanilo causó más de 70.000 decesos por sobredosis en 2023. Varios países exportadores están ahora en el punto de mira de Donald Trump: México y sus poderosos cárteles, Canadá, un exportador menor, y China. Según la DEA, la agencia antidroga estadounidense, el país es la principal fuente de los precursores químicos esenciales para la producción del fentanilo. Algunos de sus componentes son legales en China, pero aunque los controles se fortalecieron en 2019, varios expertos creen que Beijing no está siendo muy estricto con los implicados en este comercio. Todavía estamos muy lejos de acusaciones reales o procesamientos sólidos por lavado de dinero o envío de precursores a los carteles mexicanos. Bajo la presión de Estados Unidos, México y Canadá han anunciado controles fronterizos más estrictos, en particular para combatir el narcotráfico.
Pero muchos expertos creen que para acabar con el narcotráfico, Washington no tendrá más remedio que cooperar con China. Y seguimos en Estados Unidos, pero ahora hablamos de la expectativa por la reunión entre el presidente Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Un encuentro que se convierte en clave, pues se produce previo a las negociaciones sobre la segunda fase de tregua en la Franja de Gaza. Y solo un día después de que el presidente estadounidense indicara que no hay garantías de que dicho acuerdo se vaya a mantener. Todo esto en medio del comunicado de la oficina de Netanyahu, que indicó que el fin de semana enviará a su comisión a Qatar para negociar los términos de esa eventual segunda fase. Ampliamos a continuación. Thank you, President Trump. El primer líder en aterrizar a Washington después de la victoria de Trump no podía ser otro. Benjamin Netanyahu ya está en la capital estadounidense, donde este martes se sentará en el despacho Oval con un mensaje que ya dejó claro antes de subirse al avión. Las decisiones que tomamos en la guerra ya han cambiado la faz de Oriente Medio. Nuestras decisiones y el valor de nuestros soldados han redibujado el mapa, pero creo que trabajando estrechamente con el presidente Trump podemos redibujarlo aún más para mejor. Creo que podemos reforzar la seguridad, ampliar el círculo de la paz y lograr una notable era camino hacia la paz. Con una primera fase del acuerdo en curso, estaba prevista la revisión de los detalles de la implementación de la segunda y tercera fase del acuerdo. Por ello, el primer ministro israelí se sentará en el despacho Oval con un Trump más escéptico que nunca con el alto al fuego. No tengo garantías de que se mantenga. Quiero decir que he visto gente maltratada. Nadie ha visto nada igual. No tengo garantías de que la paz vaya a mantenerse. La segunda fase contempla que Hamás libere a todos los rehenes vivos restantes que permanezcan en su poder, así como los cadáveres de aquellos que murieron en cautiverio. Solo hasta que esto se cumpla, Israel retirará completamente sus tropas del enclave palestino. Pero Netanyahu ha asegurado que el ejército israelí estará presente en la franja mientras Hamás siga existiendo, algo que deja en entredicho la continuidad de la tregua. La reunión también debe servirle a Trump para relanzar su aspiración de lograr un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita, acuerdo que se antoja difícil. Riad supedita la paz con Tel Aviv a la creación de un Estado palestino. La violencia aumenta en la Cisjordania ocupada. Las redadas del ejército de Israel en Jenin, Tulkarem y Tubas dejan, según Israel, a más de, como ellos los llaman, terroristas muertos. En un reciente hecho, un hombre armado disparó contra un puesto militar israelí, dejando 2 soldados fallecidos. La UNRWA, por su parte, dijo que los ataques contra el campo de refugiados de Jenin se encaminan hacia una dirección catastrófica, y para estos detalles vamos a conectar con nuestro corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Federico Cuellar Verena. Federico, buen día para usted. ¿Qué se conoce sobre estos últimos hechos en la Cisjordania ocupada y las redadas de Israel? Sí, como bien marcaban, el ejército israelí ha confirmado la muerte de 2 soldados, así como del atacante, en un puesto militar de Tayasir, en ese norte de Cisjordania ocupada, donde, recordemos, el ejército israelí lleva 2 semanas de haber iniciado una incursión a gran escala en el campo de refugiados de Jenin, que se ha extendido también a Tulkarem y Tubas. La investigación preliminar del ejército reveló que el asaltante logró escabullirse en este puesto de control militar en las primeras horas antes del amanecer y abrió fuego contra 2 soldados que se disponían a abrir el checkpoint. Luego el tiroteo continuó con los otros soldados en el puesto, y resultando también con 6 soldados heridos leves. Poco después, los medios palestinos reportaron que drones del ejército israelí atacaron el área de Tamun, al sur de Tubas, cerca de donde se produjo el ataque contra los soldados. También continúa por 9º día consecutivo el asedio israelí en Tulkarem, que según las autoridades locales ha causado el desplazamiento del 75% de la población del campo, es decir, unas 9.000 personas, mientras que en Jenin esta incursión a gran escala israelí alcanza su día 15, con casi la totalidad de la población del campamento de refugiados de Jenin, 30.000 personas desplazados por la fuerza, y según la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Jenin es ahora una ciudad fantasma y el grado de destrucción, según muchos de sus habitantes, es comparable al de Gaza. Federico, y vamos a cambiar de tema porque hay expectativa por la segunda fase de alto el fuego entre Israel y Hamás. ¿Cómo avanza el proceso y cuál es la situación dentro del enclave palestino?
Sí, en Gaza se mantiene ese frágil cese al fuego, más allá de estos mensajes como el que daba el presidente Donald Trump de que no había garantías de que esto continúe y con el temor latente de que Israel pueda retomar los ataques después de que se cumpla la primera fase del acuerdo. Tras las primeras reuniones en Washington, lo que supimos es que el gobierno israelí ha informado el envío de una delegación a Doha, pero es una delegación de mediano nivel que va a supervisar en principio la continuidad del cumplimiento de lo ya acordado, no así ese inicio de las negociaciones para la segunda fase de la tregua que debía empezar el día 16, pero que Israel de momento no ha enviado ninguna delegación y solo lo hará recién cuando Netanyahu regrese de Washington, lo cual está previsto para el sábado por la noche. Mientras tanto, lo que decíamos, en Gaza desde el domingo otros 3 palestinos han muerto en distintos incidentes, incluido un niño que murió en un ataque con dron israelí. También ha continuado sosteniéndose el ingreso de la ayuda humanitaria en los niveles dispuestos por el pacto, pero lo que advierten tanto la ONU como las organizaciones humanitarias es que está siendo difícil llegar a todas las partes que necesitan la entrada de esta ayuda en Gaza, sobre todo en el norte, debido por una parte a la destrucción de caminos, también a las inspecciones del ejército israelí que ralentizan un poco esos procesos y que incluso dificultan la entrada de elementos que son necesarios, por ejemplo, para el funcionamiento de la desalinización de plantas de agua potable o también para la edificación de refugios. Aún así, la Media Luna Roja Palestina dijo que logró ingresar a Gaza 30.000 tiendas de campaña. Pues Federico, usted muchas gracias por esta ampliación. Nosotros continuamos en Corea del Sur. El presidente Yoon Suk Yeol asistió a la 5ª audiencia de su juicio ante el Tribunal Constitucional y en ella su defensa pidió que se anule la detención que pesa sobre el mandatario. A su vez, Yoon reiteró que durante su controvertida declaración de la ley marcial nunca ordenó el desalojo del recinto. Al tiempo dijo que habría sido imposible retirar a los legisladores del hemiciclo por el alto número de civiles que había dentro del Parlamento. También recordó que ordenó retirar las tropas una vez que el legislativo aprobó cancelar el estado de excepción. Yoon debe ser castigado adecuadamente por haber cometido un delito de rebelión en aras a la protección de la Constitución y de la justicia judicial. Haremos todo lo posible para que nuestros ciudadanos reciban una sentencia justa en el juicio político para que puedan descansar tranquilos por las noches. Este martes avanza la segunda jornada del juicio contra el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso no consentido a Jennifer Hermoso. En esta jornada, el llamado al estrado fue el actual entrenador de la selección masculina de fútbol, Luis de la Fuente. En su declaración, de la Fuente dijo que no sabía nada del escándalo y que no participó en una reunión extraordinaria sobre el caso. Rubiales, de 47 años, niega los cargos de agresión sexual de los que se le acusa. Escuchemos parte de la declaración del entrenador de la selección masculina en el juicio. ¿Oyó usted alguna conversación acerca de la problemática, el revuelo mediático que se estaba produciendo como consecuencia de la acción cometida por el presidente en la entrega de medallas? No, yo después de más de 36 horas casi sin dormir, comprendía que venía muy cansado y centrado en lo que quería descansar, leí, vi películas, etc. No entendía, no vi nada que me hiciera pensar en lo que usted está diciendo. No, yo me entero del hecho en el avión, pero realmente yo no era consciente de la dimensión que tenía esa actuación. Hablaban como es habitual, estaban en otras situaciones, estaban hablando entre sus cosas. A mí, si no hablan conmigo ni me demandan, pues yo no atiendo a esas situaciones.